Bendiciones a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar una vez más, un domingo más lleno de bendiciones, buscando siempre de la presencia de Dios, siempre buscando de ese cariño, de ese amor. Y bueno, hoy vamos a continuar hablando acerca del tema del reino, de lo que tiene que ver acerca del reino. Y vamos a ver un tema acerca de una larga sucesión de reyes, cómo empezaron a cambiar a Dios por reyes de la tierra. Ya vimos cuál fue el primer rey por el cual ellos cambiaron, pero vamos a nosotros a visualizar con toda precisión este tema que traemos aquí el día de hoy para hablarlo de una manera muy hermosa. Bueno, vamos a ver primero que luego de haber tenido un comienzo prometedor, Saúl desobedeció a Dios al punto en el que él lo rechazó como rey. Entonces Dios escogió a David, un hombre conforme al corazón de Dios, para que sea el rey en lugar de Saúl. David fue un buen rey, un poderoso guerrero que amaba a Dios. También fue un poeta, fue un adorador, cuyas canciones comprenden el núcleo del libro más largo de toda la Biblia, que encontramos que es Salmos. Así que David fue un gran rey poderoso, era un hombre guerrero, era un hombre que amaba a Dios también, fue como dije, un poeta. Si tú ves los salmos, están escritos poéticamente de una manera magistral, impresionante. Entonces, también fue un poeta, como dije, y un adorador impresionante, cuyas canciones también han comprendido el núcleo del libro más largo de toda la Biblia y que han inspirado a millones de personas y cantantes, ¿verdad?, durante muchos años, porque David fue el primero en combinar informalmente las funciones del sacerdote y rey. ¿Por qué le da las dos cosas? Sacerdote y rey. Sacerdote es el que ministra a Dios, el que adora a Dios. Entonces, aquí vemos nosotros a David adorando a Dios de una manera increíble, poderosa, y él adoraba y componía canciones. No solamente era un cantante, sino era un cantautor, poeta, y un hombre muy romántico y a la vez un hombre con muchas situaciones de persecución y de pleitos, porque siempre el hombre nunca ha estado contento. Cuando hablo de hombre me refiero a la raza humana. Entonces significa que realmente todo el mundo no estaba comprendiendo el mensaje del Mesías, y desafortunadamente vamos viendo continuamente nosotros en nuestro corazón un montón de serie de situaciones donde muchas personas, ¿verdad?, no están contentas, nunca las tienes contentas y nunca, ¿verdad?, las vas a tener agradando, y eso es muy desgastante, tratar de estar agradando a las personas. Bueno, aquí vemos cómo él también administraba gobernando y sabía hacerlo de una manera eficazmente. Era un modelo del reino de Dios que estaba comenzando a emerger en aquel entonces con David, cuando Dios había escogido a David para que fuera el sucesor de Saúl. Pero luego David desafortunadamente desilusionó a Dios al cometer el adulterio con Betsabé y empeoró su pecado al tratar de cubrirlo, y lo llevó a un punto que se convirtió en un asesino. ¿Por qué un asesino? Porque obviamente cuando David toma a una mujer que no era suya y que era casada, y cuando la embaraza, obviamente pues el guerrero que era el esposo de esa mujer, que de hecho estaba en el ejército de David, que estaban peleando, ¿verdad?, cuando pues obviamente no estaba en casa, por lo tanto no se pudo ver embarazado sola, era obvio. Así que David dijo: quiero que lo manden al frente de la batalla, denle un puesto. Dicen que lo invitó, pero primero lo invitó a su casa David, lo emborrachó para que llegara a su casa, y ya borracho llegando a su casa, ¿verdad?, se metiera con su esposa, o si no se metía, no se iba a acordar si había tenido una relación con él. Ese era el objetivo por el cual había hecho esa manera. David había ya planeado cómo iba, ¿verdad?, a hacerlo.
Cuando se da cuenta que no podía, su guerrero, este hombre no había regresado a casa, fíjate bien, cuando vio que el esposo de Betsabé no había regresado a casa, entonces lo mandó al frente de la guerra. Y obviamente el esposo de Betsabé dijo, no voy a ir borracho a ver a mi esposa porque no es la manera correcta como yo tengo que ir a verla. Entonces él dijo, no voy a llegar a casa porque no estoy bien. Y obviamente lo mandaron al frente de la guerra y ahí lo mataron. Era el plan, se convierte en un asesino David, después de ser un rey, después de ser un poeta, de ser un príncipe, después de ser, ¿verdad?, alguien que estaba gobernando, que era sacerdote además, y que estaba tomando una mujer que no era suya. Bueno, Urías, desde ese momento hasta el final de su vida, los problemas sacudieron el paso o los pasos de David. Luego de la muerte de Salomón, fíjate bien, el hijo sabio, más sabio y capaz de David, que era su sucesor de este David, porque era el que iba a continuar el legado de su padre David. Y fíjate qué interesante está todo esto, porque viene obviamente el hijo más capaz, el más sabio, el que le había pedido a Dios sabiduría para gobernar, no le había pedido dinero, fama ni nada. Cuando Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? Y Salomón dijo, pues lo que yo quiero es solamente es sabiduría para poder gobernar a tu pueblo. Pero bueno, vemos nosotros aquí que este sacerdote rey David, de todos los errores que cometió, tuvo una actitud diferente a la de Saúl. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Saúl se enorgulleció y obviamente tuvo envidia y peleó con Dios. Entonces, ¿qué ocurrió? Que Dios lo tuvo que destituir del trono. Y David, a diferencia, cuando él comete el pecado y se comete un asesino y todo, él va delante de Dios porque le tuvo que llegar el profeta. Y tuvo que ir a visitar el profeta. Y el profeta se acercó al rey y le dijo, hola, rey David, traigo un asunto y necesito que me ayudes. Y entonces el rey David dijo, claro, con mucho gusto, profeta, lo que tú me digas. Entonces Dios siempre tenía una manera de cómo hablar al hombre. Cuando David obviamente comete un error, se había apartado de su comunicación con Dios. Y déjame decirte que la única cosa que puede impedir que tú no alabes a Dios o que no reciba Dios tu alabanza y tu adoración es que no tengas un arrepentimiento genuino, que no haya un arrepentimiento real. Entonces ahí hay un problema increíble en tu vida y entonces vamos a tener situaciones realmente tremendos. ¿Qué es lo que quiero decirte con todo esto? Bueno, quiero decirte que hablarte que el reino de ellos y David, en el momento que estaba allí, ¿verdad? Estaban de una manera equivocada, totalmente equivocada, fuera del lugar correcto, ¿verdad? Y entonces, David, al entender que él tenía que arrepentirse, se va al Salmo 51. Y fíjate bien lo que pasa. En el Salmo 51, él reconoce su pecado. Entonces, déjame decirte lo siguiente. Al reconocer el pecado, David, entonces, hay una situación bien tremenda aquí, ¿verdad? Que desafortunadamente la gente no entiende y no comprende lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Entonces, aquí está la situación, aquí está el problema más grande, más grave sobre toda la historia de la Biblia y de la palabra de Dios con el tema de David. David comete un error increíble en el sentido de que él peca, que él se aparta totalmente de la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre algo terrible con él, que Dios empieza a apartarse y entonces David empieza a decir, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, límpiame y seré más blanco que la nieve, perdóname. Pero obviamente para eso tuvo que venir el profeta. Y el profeta le dijo, ¿sabes qué? Mira, te quiero contar una historia. Y te voy a decir cómo lo llevaron al arrepentimiento a David. Le dijeron, ¿sabe qué? No se preocupe.
cuénteme el problema, yo lo voy a ayudar, profeta. Y entonces el profeta le empieza a decir a David, ¿sabes qué? Había un hombre que tiene muchas ovejas, que es muy rico, pero tiene un vecino que es muy pobre y tiene una sola oveja. Entonces vinieron de visita a ver al profeta que estaba allí. ¿Y qué crees que pasó con ese profeta? Dice, ¿no? Ese profeta estaba en ese lugar, en ese momento, y allí cuando le dice Dios, vinieron unos amigos a visitar al rico, y en vez de matar una oveja de él, agarró y mató la única oveja del vecino, se la robó para darle de comer a los que venían de visita. Y entonces el rey se enfureció y se enojó y se paró y dijo, el tal muera, ¿verdad? Y entonces en ese momento, cuando el rey determina que tenía que morir, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, ocurrió algo bien impresionante. Tuvo que acercarse Dios a decirle, ¿verdad? Por medio del profeta, pues tú eres ese que cometió ese error. Tú eres ese, el que le quitó la única oveja. Tú tenías muchas esposas y le quitaste la única que tenía. En ese momento, David cayó de rodillas. No se enorgulleció ni actuó como actuó el rey Saúl. No, al contrario, reconoció su error, se arrepintió. Y eso es la diferencia de ese rey a los demás reyes. Cuando hay un rey con una actitud correcta, con una actitud dispuesta a servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y estar delante de él de una manera correcta. Déjame decirte que aquí ocurrió algo impresionante. Arrepentimiento. Siempre el arrepentimiento va a llevarte al lugar de una comunicación y un continuo, ¿verdad? Una continua, relación con Dios, donde no se va a ver interrumpida. Dios no le importaba tanto su gobierno, su reino que llevaba, o su reinado. Lo que le importaba era su vida de David. Así que David tenía que cambiar su vida para poder posesionarla de la manera correcta, porque David estaba haciendo las cosas de una manera totalmente equivocada. Y ahí está el problema en la vida de este David. David reconoció. ¿Pero qué pasó? Bueno, viene su sucesor, que ya hablamos acerca de este hombre que es Salomón. Y aquí Salomón, en su relación, en su reinado como rey, como líder, ¿verdad? Aquí viene y Dios se lo empieza a levantar. Un reino donde habían edificado, ¿verdad? Se separó, mientras que 10 tribus se rebelaron contra la casa de David. Así que las 2 tribus restantes, fíjate bien, permanecieron fieles a ella. El tiempo todavía no era favorable para que el reino de los cielos fuera mostrado. Ahora, siguiendo una larga sucesión de reyes, la mayoría de los cuales rechazaron a Dios y sirvieron a los ídolos, primero el reino del norte, Israel, y luego, fíjate bien, que harían el mensaje de Jesús más fácilmente y comprensible. El modelo del reino de Dios estaba en su lugar. Había llegado al tiempo para que Dios enviara a su Hijo, y había llegado el tiempo para que el reino de los cielos fuera revelado. Fíjate bien. Entonces ahí estaba Jesús más fácilmente comprensible. Como dije, el modelo del reino de Dios estaba ya en ese lugar. Así que había llegado al tiempo para que Dios pudiera enviar a su Hijo, y entonces así pudiera venir a hablar acerca del reino. Voy a hablarte en el tiempo justo. El tiempo justo. La Biblia dice que cuando la plenitud del tiempo llegó, Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Usted lo puede leer ahí en Gálatas capítulo 4, versículo 4, donde dice que la plenitud del tiempo llegó y Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Esto significa que Dios esperó para enviar a Jesús hasta que la situación estuviera a punto. Jesús vino en el momento y en el lugar justo, en el punto de la historia, que fue lo que hizo tan particular este tiempo
hace más de 2000 años. ¿Qué fue lo que lo hizo tan particular? Bueno, entre otras cosas, el tiempo era preciso porque había un gran reino terrenal en su lugar que podía promover ilustraciones tangibles y visibles de las enseñanzas de Jesús acerca del reino. Así que el Imperio Romano servía como ese modelo nada más. Ahora, debajo de César, el Imperio Romano era un reino, no una democracia. Y escucha bien esto. Bajo el proceso de César, el Imperio Romano, que obviamente era el que gobernaba en aquel entonces, no era una democracia, era un reino. César era un rey, no un presidente. Así que durante los días de Jesús, Roma gobernaba la mayor parte del mundo conocido. Así que su gobierno, sus reyes, sus instituciones, su cultura, estaban por todas partes, ¿verdad? Y cada palabra que Jesús habló sobre el reino de Dios tenía un equivalente físico en Roma y hacía el mensaje más fácil de entender para la gente que lo escuchaba. ¿Por qué? Porque la gente ya estaba familiarizada con el tema del reino. Ya estaban viviendo bajo un reinado. Ya estaban ellos entendiendo el significado de reino. Por ejemplo, el Senado romano se llamaba Ecclesia. Fíjate bien, el Senado romano se llamaba Ecclesia, una palabra griega que significa asamblea. Ecclesia. Esta palabra hebrea, te la voy a dictar por aquellos que la quieran apuntar, es E de Eduardo, C de Carlos, L de Luz, E de Eduardo otra vez, S de Sol y de Iglesia, A de Alejandro. Eclesia. Es una palabra griega que significa asamblea o los convocados. Entonces, el griego y el latín eran ampliamente hablados en todo el imperio. Así que Jesús hablaba arameo, el lenguaje común de los judíos de Palestina, pero el evangelio fueron originalmente escritos en griego. El evangelio que compone Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay gente que dice los evangelios, no son muchos evangelios, es un solo evangelio compuesto por 4 libros, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ok, entonces fíjate bien claramente, fueron escritos en griego, así que los autores y los evangelistas usaban la palabra eclesia en pasajes en donde Jesús habla de edificar su iglesia. Entonces realmente no era la palabra iglesia, sino era la palabra eclesia, que significa convocados o asamblea. Así como el César tenía una asamblea de convocados en el Senado, porque obviamente es un rey, es el príncipe, era Jesús el rey, había hecho una asamblea para juntarse con los que iba a delegar su reino. En este caso eran los 12 discípulos que iban a continuar el reino, iban a extender el reino, iban a establecer el reino de Dios, ¿verdad?, aquí en la tierra. Así que como el César tenía una asamblea de convocados, el Senado, también Jesús, el Hijo de Dios, viviente y Rey de Reyes, tenía una asamblea de convocados, su congregación, o sea, su eclesia. Ok, entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, esto tiene significados muy interesantes porque es la imagen de un rey. Vamos a ver la imagen de un rey. César acuñó monedas con su imagen y descripción en la moneda, la cual iba a circular en todo ese reino. Así que pertenecían a él, quien tenía el poder de reclamarlo. Del modo o del mismo modo, vamos a decirlo, que ellos podían entender que cualquiera que portara la imagen y la estampa de propiedad perteneciente, fíjate bien, perteneciente a Dios, era suyo por derecho. Cuando nosotros venimos a nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y le damos a Él nuestra vida, la primera cosa que Él hace es
cambiarnos el nombre. Nos da su nombre y nos llama hijos e hijas. Ya no creación, porque muchas personas piensan que todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios, mas no todos son hijos de Dios. Para ser hijo de Dios es necesario nacer del Espíritu y de verdad. Se necesita reconocer a Jesucristo como tu Señor, tu Salvador, como tu sanador, como tu Padre, como tu Rey, como el único mediador entre Dios y los hombres. Se necesita reconocer por medio de un arrepentimiento y aceptar a Jesucristo con tu propia boca y declararlo, para que entonces puedas tener un nacimiento espiritual y entonces puedas entrar en el reino. Porque en el reino de Dios no se puede entrar por ser miembro. ¿Por qué? Porque esto no es un club. En un club tú te haces miembro. Para entrar al reino de los cielos es por nacimiento. ¿Sí? Para que tú seas ciudadano mexicano o ciudadano norteamericano, tú debiste de haber nacido. Y eso te da los privilegios y los derechos. Y es lo mismo que te estoy diciendo. Tú tienes que nacer en el reino de Dios para tener los privilegios y las bendiciones del reino de Dios y su justicia sobre tu vida. Así que Juan nos dice que aquellos que creemos en su nombre nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Eso lo dice Juan capítulo 1, versículo 12. Entonces, un derecho legal que tú y yo tenemos es aquellos que hemos creído en el nombre de Jesucristo. Por eso creer en el nombre de Jesucristo te da el derecho de ser hijo de Dios. Como hijos de Dios estamos unidos con Cristo y sentados juntamente con Él en su trono celestial a la diestra de Dios Padre. ¿Por qué? Porque Él dice en la Biblia que Dios nos hizo sentar juntamente con Cristo, ¿verdad? A la diestra del Padre, juntamente con Él. Entonces estamos sentados juntamente con Cristo, representados en Cristo, en su reino, y eso nos da a nosotros una posición de autoridad, de liderazgo, nos da una posición a nosotros como reyes también, ¿verdad? Porque dice la Biblia que nos ha hecho reyes, nos ha escogido para hacer una nación santa, reyes y sacerdotes, reyes y sacerdotes. Ahora vas a entender el por qué Dios quiere reyes y sacerdotes, porque lo mismo que estableció con David. David era un rey y era un sacerdote. Entonces Dios quiere que tú seas un sacerdote, el que adora a Dios, el que ministra a Dios con su adoración y aparte que gobiernes a través de las habilidades, las capacidades y que Dios te ha dado, que te ha otorgado para que tú funciones en ellas. Entonces, dice que Cristo nos hizo sentar juntamente con Él en su trono celestial. La Biblia dice que nosotros, como creyentes, ¿verdad?, somos ciudadanos del cielo. Esto se aplica a donde quiera que vayamos. No importa dónde estemos, no importa en qué lugar geográficamente nosotros estemos, nosotros entendemos que somos ciudadanos del reino de los cielos. Cuando yo viajo internacionalmente, llevo mi pasaporte conmigo, lo que me identifica como un ciudadano, ¿verdad?, mexicano, ante cualquier funcionario extranjero que precisa verlo. Tengo mi visa, tengo todos mis papeles en orden, yo los presento y yo puedo viajar a cualquier parte del mundo, ¿sí? No necesito estar yo en México para ser ciudadano de ese país. Sigo siendo un ciudadano, ¿verdad?, mexicano cuando me encuentro en Estados Unidos, en Europa, ¿verdad?, en Sudáfrica, en Israel, donde quiera que yo vaya, voy a ser 100%, ¿verdad?, mexicano. ¿Por qué? Porque tengo un documento que me identifica como tal. Por lo tanto, también lo mismo, del modo que nosotros tenemos, ¿verdad?, lo mismo en el cielo. Para ser ciudadanos allí, ahora mismo vivimos nosotros en la tierra, pero somos solamente ciudadanos y embajadores del reino celestial, el cual es nuestro verdadero hogar. Un embajador representa una nación, no representa a un presidente. Un embajador representa una nación. Nosotros somos embajadores, representamos el reino de los cielos y tenemos que representarlo de la mejor manera. No de una manera equivocada, no de una manera que pueda avergonzar o que pueda tirar. Tenemos que representarlo de la mejor
forma y manera en nuestra vida. Así que fíjate bien este tema para que usted y yo podamos visualizarlo y entenderlo de una manera maravillosa. Así que nosotros tenemos embajadas, tenemos eclesias, o sea, tenemos una asamblea en ciertos lugares donde nos reunimos y tenemos solamente una embajada del reino donde tenemos y nos juntamos y tenemos reuniones y platicamos acerca del rey, las leyes del rey, la forma de vida del rey, la cultura del rey, y tenemos actividades que nos identifican que nosotros somos solamente peregrinos en esta tierra, que estamos de paso, pero que tenemos una ciudadanía eterna. El reino de Dios es eterno, no tiene fin, ¿verdad? Como este mundo, como nuestro cuerpo físico que tiene un fin, pero nuestra alma, nuestro espíritu, ¿verdad? Son eternos. Y es allí donde tienes que aprender a enfocarte en las cosas eternas que tienen más significado que en las cosas terrenales. Hoy la gente está enfocada en las cosas terrenales que son pasajeras, son momentáneas, déjame decírtelo. Pero las cosas de Dios son eternas, son para siempre. Y ahí está la razón. Por eso mucha gente no entiende. No comprenden y no tienen un compromiso con Dios, desafortunadamente con el reino eterno. Tienen un compromiso con las cosas pasajeras. Dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. El hombre se ha solamente enfocado en las cosas terrenales, en las cosas que puede visualizar y lo que puede lograr, pero no se ha enfocado realmente en las cosas eternas, que tienen mayor peso de gloria, que tienen mayor importancia, porque en eso te tienes que enfocar. Eres un rey y tienes que entenderlo. Eres un rey. Por lo tanto, debes comportarte como tal. Por ello, al venir aquí al entrenamiento de la palabra de Dios, a cómo comportarnos como reyes, cómo funcionar como reyes, cómo desarrollar nuestro liderazgo, no lo vamos nosotros a tener con éxito si no lo vemos de esa manera. Cuando Jesús estuvo ante Poncio Pilato horas antes de su crucifixión, el gobernador romano estaba sorprendido de su silencio en vista de todas las acusaciones que habían levantado en su contra. En ese momento preguntó, ¿verdad? Este gobernador romano preguntó algo bien tremendo allí en Juan capítulo 19, versículo 10 al 11, si quieren abrir su Biblia, allí en Juan 19, 10 al 11, vamos a leerlo para que vean qué fue lo que preguntó. Y dice, ¿te niegas a hablarme? Le dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? Y entonces, no tendrías ningún poder, le contesta Jesús. Y fíjate bien la contestación de Jesús. No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiere dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. ¡Wow! En pocas palabras, Jesús le estaba diciendo, si tú tienes autoridad sobre mí, Pilato, ahorita, como un gobernador que eres, déjame decirte que lo tienes solamente porque mi Padre Celestial así lo ha permitido que sea, porque así es necesario que se cumpla la escritura de Dios. Jesús había nacido para morir, así que Jesús no tenía miedo con que lo amenazaran con la muerte. ¿Por qué? Porque el propósito de la venida de Jesucristo era morir. ¿Por qué? Porque Él vino a dar su vida por rescate por toda la humanidad. Alguien tenía que pagar el precio. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Así que para pagar el precio del pecado era con una muerte. Así que Jesús vino a pagar la muerte con su vida, la muerte por causa de todos los pecados de toda la raza humana. Así que Jesús vino y pagó un alto precio y Él se puso en nuestro lugar y pagó la deuda que teníamos y nos hizo ahora libres de ese pecado y ahora podemos nosotros tener una nueva naturaleza. Así que como gobernador romano en Judea,
Pilato representaba todo el poder y la autoridad del emperador mismo. Y toda la fuerza del imperio más poderoso de la historia respaldaba las palabras de Poncio Pilato. Pero aún así Jesús le dijo que todo el poder había venido desde arriba, queriéndole significar que provenía del Padre, de Dios, y no de lo que él representaba, no de lo que él tenía. Y fíjate bien qué tremendo le dice. Y Jesús le estaba diciendo, ¿sabes qué? Mi reino es mayor que el imperio romano, porque era de su reino de Roma recibiría su poder. En pocas palabras, Roma puede gobernar porque mi Padre lo ha permitido. Solamente por eso. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a Poncio Pilato. Y Poncio Pilato se había quedado sorprendido al ver esto. En otra instancia, Pilato le preguntó a Jesús sobre su reino. Y fíjate bien cómo le preguntó. Vamos a verlo ahí en Juan 18, 33 al 38. Vamos a darle lectura para que usted y yo podamos ver lo que dice aquí. Le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. Eso lo dices tú, le respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío? Replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Fíjate bien, déjame decirte esto es bien impresionante. Cuando dice que los jefes de los sacerdotes, que obviamente estaban los escribas, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, bueno, en pocas palabras, todas las religiones estaban allí llevando a Jesús ante el gobierno. Estaban llevando a Jesús ante un gobernador para que dictara sentencia de muerte sobre la vida de Jesús. Déjame decirte que en quien llevó a Jesucristo a ese lugar para que fuera crucificado fue la religión. Todos los religiosos no les convenía lo que Jesucristo estaba hablando. No les convenía porque estaba acabando con el jueguito de manipulación, control. De hecho, cuando Jesús entró a la sinagoga y encontró que estaban vendiendo y que estaban haciendo y que estaban mintiéndole a la gente porque le estaban diciendo, mira, aquí está, ¿verdad? No sé, aquí está, este te va a hacer el milagrito, cómpralo, llévatelo. Y dijo Jesús, espérate, han hecho de mi casa, de la casa de mi padre, una cueva de ladrones. Ladrones mentirosos, embusteros. No vengan a mentir a la gente diciéndole que esa cosita o que ese artefacto hecho por hombres les va a traer un milagro. Mentira. Volcó las mesas. Estaba molesto Jesús. ¿Sí? Obviamente estaba acabando con la religiosidad. Estaba acabando con las mentiras que estaban enseñando todos estos sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos. Así que tenía que venir Jesucristo a hablar de una manera correcta respecto al tema del reino. Así que no les convenía a Jesús, por eso lo habían llevado para acusarlo falsamente y que pudieran quitarle la vida. Ahora, los sacerdotes le dijo, ¿sabes qué? Vinieron aquí conmigo todos ellos. ¿Qué has hecho? Y fíjate bien la contestación de Jesús. Jesús dice, mi reino no es de este mundo. No vino a hablar acerca de una iglesia, de una religión, de una secta, de una filosofía. Dice, mi reino no es de este mundo. Contestó Jesús. Si lo fuera, entonces mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrastraran. Pero mi reino no es de este mundo. Y entonces le dice, así que eres rey. Le dijo Pilato. Y dijo, ¿eres tú quien dice que soy rey? Yo para esto nací. Fíjate bien.
Fíjate bien cómo Jesús, esto es lo que más me impresiona del Señor Jesucristo, de lo cual yo he venido hablando con cada uno de ustedes. Yo he dicho que la desgracia más grande de la vida no es la muerte, sino una vida sin propósito. Y fíjate bien cómo Jesús habla de su propósito y él sabía qué hacía aquí, a dónde iba, qué es lo que esperaba, hacia dónde se dirigía. Y fíjate bien lo que contesta Jesús, con este propósito definido, y tenía no solamente definido su propósito, sino que estaba con esa convicción de su propósito. Y dice, yo para esto nací, y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Fíjate bien, yo para esto nací, y para esto vine al mundo. Y dice, y aquí está el objetivo de él, dar testimonio de la verdad. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego usa un absoluto Dios donde dice, y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Esto significa que no hay ningún camino que te lleve a Dios más que Jesucristo. No te va a llevar tu religión, no te va a llevar tu imagen, no te va a llevar tu ídolo, no me importa a quién adores, a quién busques. Discúlpame, te lo tengo que decir con toda honestidad. No hay nada ni nadie que te lleve a Dios más que Jesucristo. Él es el único camino. Por eso él usó esa palabra absoluta. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Cuando Jesucristo habló esta palabra de una manera tan poderosa y tan real, nos queda a nosotros entender el significado correcto de esto. Podemos entonces nosotros entender algo maravilloso. ¿Y qué es lo que está diciendo? Bueno, primero entender que Jesucristo es el único camino que te puede llevar al Padre. Por lo tanto, fíjate bien, para dar testimonio de esta verdad, dice todo lo que está, fíjate bien, para dar testimonio de la verdad. Todo lo que está de parte de la verdad, escucha mi voz. ¡Wow! Esto es increíble. En pocas palabras, todas las personas que son hipócritas no quieren escuchar a Jesucristo. Todos esos religiosos hipócritas no quieren escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque están escuchando solamente religión, hipocresía. Y aquí Jesús dice, todo el que está de mi parte va a escuchar la verdad. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Wow, es tan increíble ver cómo Jesús dialoga con un gobernador sin saber el gobernador que está hablando con el Rey de Reyes, con el Hijo de Dios, sin entender que está hablando con una autoridad máxima, que es el dueño y el creador del cielo y de la tierra, sin entender Poncio Pilato que estaba hablando, ¿verdad?, con un excelente y perfecto hombre en toda la extensión de la palabra. Así que Jesús le respondió lisa y llanamente, reconociendo que él era rey y que su reino era de otra parte, es decir, no de la tierra. Su reino es un reino de verdad, porque él vino a testificar de la verdad. Déjame decirte que no hay cosa más hermosa en la vida que ser genuino, que ser verdadero, que ser transparente, que ser uno mismo. No hay cosa más hermosa en la vida que puedan encontrar y acercarse a ti y decir todo lo que ese hombre y esa mujer es verdadero. No tiene doble cara, no tiene intenciones, ¿verdad?, equivocadas, no tiene intenciones oscuras o escondidas. Es un hombre verdadero, es una mujer verdadera, y eso es lo que más vale la pena. Vale la pena que tú entiendas que importa más lo que está dentro de ti, lo que tú eres por dentro, la verdadera, ¿verdad?, la verdadera razón de lo que tú eres. Todos los que buscan la verdad lo escuchan, dice. Por ello es que muchos no quieren venir a la palabra de Dios porque no quieren escuchar la verdad. A lo mejor la verdad te va a incomodar, o a lo mejor la verdad te puede avergonzar, pero no es el objetivo avergonzarte. La verdad es para hacerte libre. La verdad es para darte realmente significado a tu vida y que sepas que estás caminando en el camino correcto.
La verdad es no caminar en engaño, en mentiras, en errores. Es caminar en un camino perfecto, porque el camino de Dios es perfecto. Así que por lo tanto el reino de verdad de Cristo está compuesto por ciudadanos que no solamente son buscadores de la verdad, sino que también son seguidores de la verdad. Por eso Dios dice, cuando hables, habla verdad, aunque sea en daño propio, pero sea honesto. Habla tu verdad, habla con honestidad. Y a veces la gente, cuando nos van conociendo, no creen que nosotros podemos hablar con esa verdad, ¿verdad? Y hemos hablado con esa verdad, hablando, abriendo nuestro corazón a la gente. Y cuando hablamos con verdad, las personas no lo pueden creer. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a conocer personas que ponen facetas, hipocresía, quieren representar lo que no son. Y ese no es Dios. Eso no es lo que Dios quiere de tu vida, ni de la mía. Así que tan solo este ingrediente hace que su reino sea único. La verdad hace que sea el ingrediente más importante de este reino, lo hace único y completamente diferente a los reinos de este mundo. Como creyentes vivimos en esta tierra, pero nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Y todos los recursos, la autoridad y el poder de ese reino están disponibles para nosotros si buscamos vivir como embajadores, fieles y responsables de nuestro rey. Fíjate bien, fieles y responsables. Como ya se lo dije, cuando Adán y Eva pecaron, no perdieron una congregación, no perdieron una iglesia, porque ni siquiera existía eso, ni la palabra existía en esa época. Lo único que existía era el reino. Dios estaba comenzando una nación con Adán y Eva. Lo que perdió Adán y Eva fue el reino de los cielos. Lo que tú y yo tenemos que recuperar es el reino de los cielos. Y si usted ya lo tiene dentro de usted al rey, tenga por seguro que usted ya tiene el reino de Dios en su vida. Ahora tiene que aprender del reino para vivir al nivel del reino. De la manera que el reino está disponible para todos los que buscamos vivir de una manera fiel y responsable con nuestro rey. ¿Por qué? Porque hay un compromiso. Claro, las grandes bendiciones exigen grandes compromisos, grandes responsabilidades. Es una responsabilidad portar el reino. Es una gran responsabilidad aceptar a Jesucristo. Es una responsabilidad tan grande por la cual hoy estamos todos convocados. Estamos en esta asamblea del reino, de ciudadanos del reino, hablando cosas del reino. No se trata de mí, no se trata de ti, no se trata de nadie, se trata de Él, se trata de Dios, se trata de su reino, no de mi reino, no de lo que yo creo o pienso. Se trata de lo que Él dice, de lo que Él es, de lo que Él representa para tu vida y para la mía. Así que cuando alguien nos pregunte de dónde eres, deberíamos considerar cuidadosamente nuestra respuesta. Cuando más aprendemos a pensar como ciudadanos del reino, más actuaremos como tales. El día de ayer, una persona se acercó a mí, que tuve contacto con él por unas cuestiones que se están arreglando. Y él me dijo, quiero hablar contigo. Es un hombre muy mal hablado. Y me dijo, quiero hacerte una pregunta. ¿De dónde eres? Y le dije, de México, ¿verdad? Y estoy solamente por un tiempo aquí, pero yo amo México, es mi país. México es donde Dios vive, ¿no? Y agarra y se rió y me dijo, es que tú no hablas igual que los demás. Tú traes algo diferente. No sé por qué, pero siento hasta ganas de contarte mi vida y no te conozco. ¿Por qué tengo que contarte cosas verdaderas que nada más yo sé? Y yo sé que no soy yo, Alejandro, sino sé que Dios es el que hace la diferencia. Como lo vuelvo a repetir, no se trata de mí ni de ti, sino se trata de Él. Quien hace la diferencia en nosotros, no somos nosotros, es Dios en nosotros. Él es el que hace la diferencia. Y yo ayer, escuchando sus palabras, estaban llegando a lo profundo de mi corazón.
Y le dije, gracias Dios, porque me das la oportunidad de poder reflejar tu reino, la verdad, de reflejarte a ti a través de mi propia vida. Y él se quedó impresionado y me dijo, yo quería preguntarte de la otra vez, porque cuando hablo contigo, no puedo hablar como hablo con los demás. Contigo se tiene que hablar de otro nivel. Tú eres una persona de otra forma. A ti no se te puede dirigir de esa manera. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó? Que lo invité a que él cambiara su forma y sus maneras. Solamente con mi actitud, con mi forma de ser. Es como, por ejemplo, cuando escuchas, no sé, cuando yo voy aquí a ciertos restaurantes, de repente saco mi chile habanero y hasta la mesera dice, ah, ese es un chile, oh, es habanero. Le digo, sí, oh, no, eso pica mucho, ¿verdad? Y le digo, pues soy mexicano, ¿verdad? Entonces se rió. ¿Por qué? Porque los mexicanos comemos salsa y chile para aventar para arriba, ¿no? Y cuando pides salsa acá te dan una cosa así, tabasco, y dicen, no, eso no pica, eso es más vinagre que nada, ¿no? Nosotros queremos algo que estemos, ¿verdad? Porque así comemos enchilados. Nos gusta comer con dolor, como dicen, pero eso te identifica. Lo mismo es, cuando tú vives conforme al reino, te identifica. Cuando más actuemos como ciudadanos del reino, más proclamaremos el evangelio al mundo perdido y vamos a proclamar el evangelio, ¿verdad?, al mundo sin necesidad de abrir la boca, porque nuestra principal oportunidad de cumplir el mandato de dominio es importante que aprendamos a vivir vidas distintas del reino. Que la gente pueda ver y decir por qué vives diferente, por qué actúas diferente, por qué hablas diferente, por qué piensas diferente, por qué no pagas mal por mal, por qué no dices groserías, por qué no insultas, por qué no ofendes, por qué no lastimas, porque yo vivo al nivel del reino. Es importante que aprendamos a vivir vidas distintas, que pueden ver la diferencia entre los reinos de este mundo y el reino de Dios, que puedan decir verdaderamente, tú vives el reino. Cada ser humano que haya vivido ha enfrentado la misma tensión, haber sido diseñado para un reino y forzados a vivir en otro. Así que la mayoría de las personas nunca podrá definir claramente el problema. Para ellos la vida nunca parece andar bien, sin un propósito y llena de miserias. Como si de algún modo algo nos encajara. Están insatisfechos y descontentos con la vida en general, pero no saben por qué. Y nosotros sabemos por qué. Porque nada funciona correctamente cuando usted no está viviendo en el reino. Nada funciona correctamente cuando es quitado del medio ambiente para el cual usted fue creado. Usted y yo fuimos creados para vivir en el reino. Y termino con esto. Un pez fuera del agua rápidamente se asfixia, se muere. ¿Por qué? Porque lo está sacando de su hábitat. Un pez fuera del mar no puede vivir, no puede existir. Un ser humano puesto bajo del agua sin un aparato de respiración especial pronto se ahogará, porque tampoco es su hábitat. Un hombre que lo saques del reino de Dios se muere. ¿Por qué? Porque ese es su hábitat. Su hábitat es el reino de los cielos. El hombre no está diseñado para vivir fuera del reino de Dios. El reino de Dios es una atmósfera. Así que por lo tanto no podrá tener vida si no permanece en el reino de Dios. Por eso dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora hemos tenido vida y ahora la tenemos en abundancia. Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia.